Fisiopatología, Dr. Belso. El día de hoy repasaremos la ictericia e hiperbilirrubinemia neonatal. El libro que se utilizó para el día de hoy es Pediatría de Nelson, 29 edición. Así que, comencemos. Para repasar la ictericia e hiperbilirrubinemia neonatal, tenemos que entender un poco de la fisiología de la bilirrubina en una persona adulta normal. Primeramente, comprendemos que un eritrocito vive 120 días en total. A partir de esos 120 días, se dirige a el vaso, al hígado o a la médula ósea, donde los macrófagos de este lugar van a destruir a este eritrocito por medio del retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico de este macrófago es el que destruye a este eritrocito. Al destruir a este eritrocito de tantos componentes que va a soltar, el más importante es que va a liberar la hemoglobina. Esta hemoglobina se va a separar en hiezo, en globina y en grupo hemo o la protoporfirina. Por su parte, el hiezo y la globina van a ir a ser reutilizados para crear nuevos eritrocitos, pero el hiezo se va a unir a una enzima llamada la fecitina. Esta se va a acumular en apofecitina, tanto en el hígado como en otros tejidos, hasta ser llevada a la médula ósea. Y la globina va directamente a la médula ósea para ser reutilizada para crear nuevos eritrocitos, por un lado. En el caso de el grupo hemo o la protoporfirina, se va a topar con una enzima, la hemooxidasa, o en algunos libros la conocen como hemooxigenasa. Con esta hemooxigenasa se va a dividir en dos, una que es el dióxido de carbono y otra que es la biliverdina. La biliverdina se va a encontrar con otra enzima, la biliverdina reductasa. La biliverdina reductasa lo va a volver en bilirrubina no conjugada, o también conocida como bilirrubina indirecta. También es conocida como la reacción de Bamberg. Y así pasa al torrente sanguíneo. Pero en el torrente sanguíneo no se puede mover sola y necesita la ayuda de una proteína, en este caso de la albúmina. Entonces, la bilirrubina no conjugada siempre va a estar unida a la albúmina para moverse a través del torrente sanguíneo. La albúmina la lleva directamente hacia el hígado, y en el hígado, antes de entrar, nos encontramos con otra enzima, la bilitraslocasa. Gracias a esta bilitraslocasa, la bilirrubina no conjugada puede llegar a entrar al hepatocito, y al estar en el hepatocito va más que todo a el citosol. En el citosol del hepatocito tenemos varias proteínas, la ligandina, la proteína delta y el glutatión S-transferasa, los cuales servirán para transformar a esta bilirrubina no conjugada en conjugada, con la ayuda de una enzima muy importante, el uridindifosfato-glucuronil-transferasa. Y así se forman dos tipos de bilirrubina conjugada. El primer tipo que tenemos es la monoglucurónico de bilirrubina, y el segundo es diglucurónido de bilirrubina. Entonces tenemos estos dos tipos de bilirrubinas conjugadas que pasarán a la bilis, y estos son utilizados más que todo para digerir en el cuerpo humano, en el intestino más que todo, las grasas que consumimos. Pero además en el intestino delgado se encuentra con las bacterias de la flora microbiana normal, las bacterias que comúnmente viven en nuestro intestino. Y al encontrarse con estas bacterias toman esta bilirrubina conjugada y las transforman en dos cosas. Una que es la estercobilina, que es creada en el 80% de esta bilirrubina conjugada, que esto va a pasar a formar parte de las heces que hace la persona. Y esto es lo que le da el color característico amarillento a las heces que hace la persona.
Entonces, si es que alguna vez una persona está haciendo deposiciones que no son muy amarillentas, entonces se puede sospechar de un problema en la bilirrubina. Y el otro 20% se va a volver urobilinógeno. Este urobilinógeno, al toparse con la uridindifosfato-glucuroniltransferasa, va a pasar el 5% al riñón, donde se va a volver orina, y el otro 5% al hígado, donde va a volver a transformarse en bilirrubina no conjugada. Y así es como el ciclo de la bilirrubina es constante, y como pueden ver se pierde mucho en la orina y en las deposiciones de la persona. Ahora pasemos a el neonato. Del neonato, justo cuando está en la bilirrubina fetal, como pueden ver, es casi lo mismo. Igualmente sus eritrocitos viven 120 días, todo es casi lo mismo, como pueden ver acá. Como pueden ver, todo es lo mismo. Pero en la parte diferente del neonato es en acá, en la bilirrubina conjugada. ¿Qué es lo que sucede acá en la bilirrubina conjugada? Tenemos el monoglucurónido de bilirrubina y el diglucurónico de bilirrubina. Y lo que sucede es que acá, en el feto, cuando está en gestación dentro de la madre, tenemos otra enzima, la uridindifosfato-glucuronidasa tisular. Esta uridindifosfato-beta-glucuronidasa tisular transforma a esta bilirrubina conjugada en bilirrubina no conjugada. Pero esta bilirrubina no conjugada es más fácil que atraviese por placenta, por la membrana placentaria, que es lipídica. Que esta bilirrubina no conjugada era hidrosoluble, esta enzima la vuelva hidrosoluble para poder pasar por placenta y llegar al torrente sanguíneo de la madre. Y del torrente sanguíneo de la madre es donde recién se va a eliminar por el método que hace ratos hemos visto, el método normal de una persona. Por acá es donde se elimina después de en un feto. Entonces ya saben, el feto es un poco diferente, ya que toda su bilirrubina lo pasa hacia la madre y la madre es la que tiene que eliminar esta bilirrubina. Antes de explicar sobre las causas de la ictericia hiperbilirrubinémica, tenemos que darnos cuenta de los lugares donde se va a ver alteraciones en el neonato, como puede ser en la vivencia de los eritrocitos, que es de 120 días, puede ser menor cuando hay problemas en estos eritrocitos. Entonces va a causar un aumento de la creación de la bilirrubina. También puede haber un aumento de la destrucción de estos eritrocitos, o también un aumento del requerimiento de crear nuevos eritrocitos. También un clásico problema para tener un aumento de la bilirrubina es la mutación del uridindifosfato-glucuroniltransferasa, que no deja volver la bilirrubina no conjugada en conjugada. Y otra mutación intrafetal muy usual también suele ser mutación del uridindifosfato-beta-glucuronidasa tisular. Al nacer tenemos algunas causas de la bilirrubina. En el caso del aumento de la hiperbilirrubinemia directa o la conjugada, tenemos las causas de sepsis, como infecciones intrauterinas, por toxoplasmosis, por citomegalovirus, por rubiola, por herpes, por sífilis, una escasez de los conductos biliares, unos trastornos del metabolismo de los ácidos biliares, una enfermedad hemolítica grave, una atresia biliar, una hepatitis de las células gigantes, quistes del colédoco, fibrosis quística, galactosemia, déficit del alfa-1 antitripsina, tirosinemia y la colestasis por sobrealimentación. En el caso de tener un aumento de la bilirrubinemia
indirecta, en el recién nacido tenemos que hacer dos pruebas de laboratorio. La prueba de Combs, en caso de que sea positivo, ya nos indicaría que hay una autoinmunización del grupo ABO, del factor RH o de algún otro grupo sanguíneo. Si es negativa, tenemos que revisar la hemoglobina. En el caso de que la hemoglobina esté alta, podemos deducir que es por una policitemia o por una transfusión intergemelar, una transfusión materno-fetal, un retraso del pinzamiento del cordón, que el niño sea pequeño para su edad gestacional. Y si el caso es una hemoglobina baja, tenemos que revisar los reticulocitos. Si los reticulocitos están aumentados, tenemos que ver que la hemorragia sea encapsulada por un cefalohematoma, un aumento de la circulación enterohepática, una ausencia o una frecuencia escasa de las deposiciones o una obstrucción del intestino, un aporte calórico inadecuado o una asfixia neonatal. Si los reticulocitos están normales, tenemos que ver las diferentes características de estos eritrocitos. Puede ser por una esferocitosis, eliptocitosis, estomatocitosis, pinocitosis o hematíes fragmentados, o también algunas enfermedades genéticas como el déficit de glucosa 6-fosfato, el déficit de piruvato quinasa, otros déficits enzimáticos o una coagulopatía intravascular diseminada. Y en caso de tener una hiperbilirrubinemia indirecta prolongada, tenemos que ver déficits genéticos como el síndrome de Gilbert, síndrome de Down, hipotiroidismo, que la causa sea la lactancia materna, o el síndrome de Crigler-Najjar. Eso es todo por esta ocasión. Así, toda la información, memorícenlo, apréndanlo y recuerden. Les habla del Dr. Belsu y les deseo que tengan un buen día.